19:30 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué encontramos? Vamos a hablar un poco de Venezuela porque hay algunos rumores y surgen algunas ideas de, bueno, Estados Unidos puede invadir Venezuela. Me llegaron algunos videos, algunas publicaciones y está esta idea, ¿no es cierto? Y esto me retrotrae un poco a lo que ha sido los años pasados, ¿no es cierto? La época donde en el gobierno de Donald Trump, donde también surgía esa idea. Y bueno, para entender un poco lo que está pasando en este momento, hay que entender lo que pasó en aquel momento. ¿Qué pasa con Venezuela? Es una situación delicada, compleja, extrema, donde la población está sufriendo, está en el medio de todos estos conflictos, ¿no es cierto?, políticos y lo que es este gobierno, ¿no es cierto?, esta dictadura, como le dicen, de Nicolás Maduro. Bueno, pero vamos un poco más atrás y vamos a Donald Trump, ¿no es cierto?, su gobierno. En aquel momento lo que se planteaba también, si recuerdan ese caso, ¿no es cierto?, de lo que fueron los incidentes con la ayuda humanitaria, las quemas de los camiones. Bueno, resulta ser que Trump tenía una posición en aquel momento muy distinta a la que tienen el Partido Demócrata, por ejemplo, hoy en día, a la que tienen muchos republicanos. Fíjense, Trump pudo haber solucionado el problema de Venezuela en aquel momento sin ni siquiera tener que realizar un ataque o una invasión de este país. Bueno, una de las cuestiones que surgen a causa de todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Venezuela, es que en aquel momento, y Donald Trump, bueno, se ha visto a Maduro hablando de Donald Trump, de las elecciones de Estados Unidos, de lo que pasó en 2020. Él dijo, yo no me pronuncié acerca de lo que ocurrió en esas elecciones. Bueno, y en 2018, 2019, esto nos ayuda a comprender cómo en Estados Unidos Trump tenía a su gobierno infiltrado por, ¿no es cierto?, lo que son elementos del Estado profundo. Uno de ellos era John Bolton. ¿Se acuerdan? John Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca que apareció en televisión con una carpeta que decía 30.000 tropas, si no me equivoco, 30.000 tropas a Colombia, lo que ya marcaba, ¿no es cierto?, una tendencia a una parte del gobierno de Estados Unidos a querer invadir el país. Pero también se dio la aparición de Juan Guaidó, que es quien se dirigió a Washington en aquel momento. Juan Guaidó, ¿no es cierto?, fue presentado ante Trump. Intentaron, ¿no es cierto?, convencer a Trump a través de Guaidó de que se dé una operación militar contra Venezuela. Después de todo esto, pasaron los meses y finalmente Trump no tuvo ninguna intención, en realidad, de llevar adelante una invasión de Venezuela, sino que quienes eran los que querían realizar esa invasión, ese ataque contra Venezuela, eran, en este caso, el asesor de seguridad John Bolton, de quien estaban cercanos a Trump en aquel momento, declararon. John Bolton, el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, parecía ser un gobierno paralelo. Estas son declaraciones de quienes estaban en aquel momento con Donald Trump, ¿no es cierto?, los más cercanos. Por lo tanto, después John Bolton termina renunciando en 2019, después de que también después de esto, él saca un libro en contra de Trump, en el cual dice que no coincide absolutamente en nada con las políticas de Trump internacionales. Fíjense que Donald Trump estuvo con Kim Jong-un, por ejemplo. Fíjense que hubo una intención en Naciones Unidas de encontrarse una reunión con Maduro en 2018. Esa reunión fracasó. ¿Quién la hizo fracasar? Quienes forman parte, ¿no es cierto?, los infiltrados en el gobierno, John Bolton y Mike Pompeo, el secretario de Estado en aquel momento. Ellos hacen fracasar esa reunión, por lo tanto no se dio ese encuentro que podría haber arreglado las cosas, así como se reunió con Kim Jong-un de Corea del Norte. Trump es un negociador. Trump estaba buscando una salida. A Trump lo sabotearon. Esa reunión no ocurrió. Luego vino el incidente con el ingreso forzado de la ayuda humanitaria y las cosas terminaron muy mal. Con el paso del tiempo, esto, ¿no es cierto?, nos fue dando a conocer de que Juan Guaidó después también forma parte de ese mundillo, de ese estado profundo, que quería incentivarlo a Trump a invadir Venezuela. Juan Guaidó luego se termina siendo distanciado por Trump, termina siendo empujado por Trump, quitado.
Donald Trump ya no confía en Guaidó, así es como él lo dice, y él mismo lo expresa, en aquel momento él declara, Donald Trump. Donald Trump tenía incluso las intenciones de juntarse con los líderes de Talibán, y John Bolton hizo que esa reunión no se diera. Entonces, fíjense cómo en el pasado uno se puede dar, uno estudiando lo que ocurrió antes, puede alcanzar a entender un poco lo que está ocurriendo ahora. En aquel momento había intereses, sobre todo del complejo militar industrial, de generar un conflicto. Mike Pompeo, justamente secretario de Estado, como les decía, era uno de ellos. Mike Pence en la vicepresidencia, todos estaban a favor de conflictos militares contra Irán, contra Venezuela, contra Corea del Norte, y Donald Trump no estaba de acuerdo en eso. Por lo tanto, así fue como terminó, ¿no es cierto?, renunciando, ofreciendo la renuncia a John Bolton. Donald Trump la aceptó esta renuncia, nombró un nuevo asesor de seguridad. Hay muchos más que estaban en ese círculo separado, ¿no es cierto?, del gobierno estadounidense, que estaban complotando en contra de Donald Trump, quien se dio cuenta. Por eso él dice después repetidamente que se debe drenar el pantano, y eso es una lección, una enseñanza que él ya finalmente consiguió comprender y sabe muy bien ahora de quién rodearse. Las cosas pudieron haberse resuelto en aquel momento. Y después, cuando Donald Trump rechaza a Juan Guaidó, es cuando él manda un mensaje nuevamente a Maduro, diciéndole que aceptaría reunirse con él para conseguir una salida, ¿no es cierto?, de Maduro del poder, pero de forma pacífica. Fíjense cuánta agua ha corrido, que hoy cualquiera habla de Venezuela y de hay que invadir y de que la guerra y de que no hay salida. Es entendible de parte de algunos, pero de quienes no están en Venezuela tienen que ser un poco más responsables a la hora de hablar de invasiones y de fomentar algo que, si ven lo que ocurrió en el pasado, saben quiénes son los que quieren la guerra. Cuidado con eso también. Cuidado. Finalmente, bueno, veremos cómo se desarrolla esto. Eso era lo que quería remarcar. No hay condiciones para que haya una invasión, excepto que exista un atentado, una bandera falsa, para que eso ocurra. Blackwater, el grupo de mercenarios de Estados Unidos, se ofreció a ocupar, a derrocar a Maduro, piden $100 millones. Blackwater forma parte del Estado Profundo, son mercenarios del Estado Profundo. Esos $100 millones los quieren sacar de los activos venezolanos. Es totalmente ilegítimo, ilegal. Pero bueno, así están las cosas con el Estado Profundo estadounidense, que cada uno va por sus negocios. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde la descripción de los videos tiene esta plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.